Bueno, hemos entonces hecho el diagnóstico de la anafilaxia y ahora es momento de tratar al paciente. El año 2011 la Organización Mundial de las Alergias publica este position paper que trata de unificar los criterios para tanto el diagnóstico como para el tratamiento de los pacientes con anafilaxia, y desde este momento, el año 2012 y posteriormente el año 2013, se han ido haciendo actualizaciones sobre estas guías y se han ido publicando en diferentes literaturas, cosa de poder orientar a los médicos en la evidencia científica, en el uso de los distintos fármacos, cuáles son más útiles y qué es lo que debemos hacer frente a un paciente que cursa con anafilaxia. Entonces vamos a ver que de primera línea el tratamiento de elección es la adrenalina de uso intramuscular. No cabe duda, esto tiene un grado de recomendación tipo A. En segunda línea vamos a ver que es posicionar al paciente en una postura adecuada, la administración de oxígeno, la administración de fluidos cuando competa, ¿cierto? Los beta-2 agonistas inhalados. Como tercera línea de tratamiento están los corticoides orales o endovenosos, el uso de los antihistamínicos H1 o el uso de antihistamínicos H2. Manejo inicial de la anafilaxia. Lo primero que nos sugiere la Organización Mundial de las Alergias es que contemos con un protocolo de emergencia escrito para el reconocimiento y tratamiento de la anafilaxia. Por lo tanto, cada centro debería generar sus guías locales para el diagnóstico y manejo de la anafilaxia y darlas a conocer entre los diferentes profesionales. En segundo lugar, lo que debemos hacer es remover el gatillo que ha generado la anafilaxia. Por ejemplo, si estamos en un medio hospitalario, cortar la infusión de una droga endovenosa. No siempre el gatillo es fácil o podemos, sacar al paciente de la exposición frente a él. Debemos aplicar, como siempre, en un paciente el CBA. Tenemos que evaluar que el paciente esté con circulación, una vía aérea, etcétera. Avisar que estamos frente a un paciente que ha cursado para poder pedir la ayuda, un desfibrilador, etc. Y nuestra primera línea farmacológica de tratamiento es la adrenalina intramuscular. Después, una vez que ya la hemos administrado, vamos a posicionar al paciente, vamos a elevarle las piernas. El paciente por ningún motivo debe ponerse de pie posterior a haber cursado una anafilaxia. Ya vamos a ver por qué. La administración de oxígeno, la administración de fluido, si es necesario la reanimación y otras medidas. La adrenalina. En relación a ella, la adrenalina está indicada en aquel paciente que cursa anafilaxia o está evolucionando hacia una anafilaxia. Nosotros sabemos que la adrenalina actúa a nivel de los receptores alfa-1 periféricos de los vasos sanguíneos, generando vasoconstricción, actúa a nivel de los receptores beta-2 del corazón, aumentando el inotropismo, aumentando el cronotropismo, por lo tanto aumentando el gasto cardíaco del paciente. Actúa a nivel también de los receptores beta-2 del pulmón, generando broncodilatación. No existen contraindicaciones absolutas. El embarazo no es una contraindicación para el uso de la adrenalina. Lo que nosotros debemos establecer en el momento en que un paciente cursa con anafilaxia es el riesgo-beneficio de su utilización. En las reacciones adversas a la adrenalina, lo más frecuente es la palidez, palpitaciones, cefaleas, temblores. Casos o reacciones adversas más graves como crisis hipertensivas, arritmias ventriculares y edema pulmonar, es cierto que se puede producir, pero son mucho menos frecuentes y por lo tanto, cuando tenemos un paciente que cursa con una anafilaxia, no debemos dudar en la administración de adrenalina. La dosis es de 0,01 miligramos por kilo de solución de adrenalina 1 en 1000 en los niños con un máximo de 0,3 ml y el lugar donde debemos poner la adrenalina es la cara anterolateral del muslo. Se puede repetir la dosis cada 5 a 15 minutos, lo que se ha visto es que en general los pacientes responden frente a 1 o 2 dosis de adrenalina. En aquel paciente en que el shock anafiláctico es inminente, debemos administrar
adrenalina endovenosa, que son otras dosis mucho más diluido, uno en 10.000 o uno en 100.000, y es importante aquí la adrenalina administrarla, en este caso endovenoso, en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que se ha visto en estudios sobre el manejo de la anafilaxia en los departamentos de urgencia? Nos sorprendemos, ustedes ven que en negro está representado el uso de la adrenalina a nivel hospitalario, y en este color gris el uso de adrenalina prehospitalario. Vemos acá el porcentaje de pacientes con anafilaxia que recibieron el tratamiento, y fíjense que en los pacientes que recibieron adrenalina reciben mucho más adrenalina en sus casas, en un medio no hospitalario, que en la llegada al centro asistencial. Y vean cómo en el centro asistencial se utiliza mucho más antihistamínicos H1, se utilizan antihistamínicos H2, como por ejemplo una ranitidina, y se utilizan mucho más corticoides, que recordemos, ambos fármacos están sugeridos como una tercera línea de tratamiento. De segunda línea hablábamos que era posicionar al paciente. Lo ideal en un paciente que ha cursado anafilaxia es ponerlo en decúbito dorsal con las piernas elevadas para favorecer el retorno venoso. Si el paciente está con vómito, vamos a tener que posicionarlo en decúbito lateral para evitar el aspirado. Si existe un distrés respiratorio, lo vamos a poner en una posición semisentado, pero por ningún motivo debemos levantarlo para evitar que se produzca lo que se conoce como el síndrome de ventrículo vacío, que en el fondo es un shock distributivo. También de segunda línea el uso de oxígeno, si es que el paciente lo requiere, de fluidos cuando hay compromiso cardiológico. La evidencia habla del uso de cristaloides, o sea, suero fisiológico, en bolos de 20 cc por kilo. Es mejor que utilizar coloides. También debemos recordar que existe alergia a los coloides. Beta agonistas inhalados. Y de tercera línea, los antihistamínicos. Debemos preferir el uso oral de los antihistamínicos, mejoran los síntomas cutáneos. Hay que poner atención, hay algunas publicaciones en que se reporta hipotensión asociada al uso de antihistamínicos endovenosos. Esto ha sido relacionado con la velocidad de infusión del fármaco, especialmente con un antihistamínico de primera generación que se conoce como prometacina. Nosotros utilizamos habitualmente clorfenamina. Si el paciente tiene la vía oral disponible, no hay reportes de hipotensión asociada a clorfenamina endovenosa, pero si el paciente tiene vía oral disponible, podemos utilizarla sin ir en desmedro del manejo de los síntomas. Y es recomendado asociar bloqueadores H1 con H2. En relación a los glucocorticoides, uno podría pensar desde el punto de vista fisiopatológico, como operan los corticoides, es que ellos podrían evitar las fases tardías de las respuestas de hipersensibilidad inmediata y por lo tanto podrían evitar que un paciente que ha cursado anafilaxia haga una respuesta bifásica. Sin embargo, la evidencia es contundente. Hay una revisión Cochrane que está publicada recientemente y que ha fallado en demostrar la utilidad del corticoide en cómo es capaz de prevenir las respuestas bifásicas. Las recomendaciones de las diferentes guías americanas, la guía europea y de otros países que aún recomiendan el uso de corticoides en anafilaxia es básicamente basado en opiniones de expertos. También nos pasa que se confunde el uso de corticoides, pasan en general a ser de primera línea cuando en realidad son de tercera. Por lo tanto, si uno usa o no corticoides en una anafilaxia es muy discutido. La evidencia científica no es a favor de cómo maneja o tiene una buena implicancia o cómo es el resultado final de una anafilaxia manejada con corticoides. Sabemos que finalmente no ayudan y que el corticoide no debe por ningún motivo reemplazar a la anafilaxia. Y con eso, entonces, hemos terminado la clase de enfermedades alérgicas. Muchas gracias.